indicaciones se le daría como recomendaciones mandatorias? En primer lugar, la primera recomendación que se hace al paciente es con respecto al tipo de anestesia, ¿no? Para ese tipo de cirugía, la gran mayoría de veces se le explica a la paciente que va a recibir anestesia general. En segundo lugar, se le explica sobre el ayuno, que debe ser 8 horas antes de la cirugía para alimentos sólidos, no puede ingerir ella nada, ni líquidos, ni gaseosa, ni mates, ¿ok? Y la tercera recomendación que se le daría a la paciente es con respecto a la anemia que tiene. Se le tendría que solicitar el depósito de por lo menos 2 paquetes globulares para el quirófano. Y más porque ella tiene un grupo que es raro, que es un grupo O negativo. Entonces, por esas razones, esas serían las 3 indicaciones que tendrían que colocar como recomendaciones mandatorias. Si responden los 2 aspectos de la pregunta, tienen los 2.5. Pasamos a la siguiente pregunta, la pregunta 2 de casos clínicos, la pregunta 12. Es traída a la emergencia del hospital regional un varón de 56 años de edad por los bomberos de un accidente de tránsito. Tiene el diagnóstico de fractura de fémur derecho expuesta, con intenso dolor abdominal. El paciente luce pálido y taquicárdico. Es evaluado por cirujano de guardia, señala que el paciente tiene perforación de víscera sólida. Solicita sala de operaciones. Solicita RQ y pide la evaluación del anestesiólogo de guardia. Anestesiólogo acude y ve paciente en mal estado general, saturando con oxígeno, mascarilla 3 litros, 89%, una frecuencia respiratoria de 20 por minuto, frecuencia cardíaca 135 y una PA 98/45. Se evalúa exámenes auxiliares, hematocrito 31%, grupo sanguíneo positivo, leucocitos 10.000, plaquetas 178.000, restos sin particularidades. La pregunta que se pide, si tiene Mallampati 2. ¿Qué ASA tendría el paciente? ¿Qué recomendaciones se daría para ingresar al paciente al quirófano? Es un paciente politraumatizado, ¿no? Todo paciente politraumatizado se tiene que hacer primero el ASA, ¿ya? El ASA es un paciente ASA 3, ¿ok? Paciente que viene por una patología que es un accidente y está desencadenando que tenga efectos como tendencia a la hipotensión, taquicardia y probablemente esté sangrando y por eso que el hematocrito ha empezado a caer. Es un ASA 3. ¿Qué recomendaciones darían para ingresar al paciente al quirófano? La primera, si es un paciente politraumatizado, la primera recomendación que se hace es canalizar vías periféricas de grosor, de grueso calibre, ¿no? Se le indica, por lo menos, ponerle una vía central 7 French o ponerle una abocada número 16 más un 18 por vía periférica, porque vamos a tener que administrar fluidos a alta velocidad durante la intervención quirúrgica. En segundo lugar, se pide que al paciente se le coloque una sonda nasogástrica y una sonda Foley, porque hay que hacer un adecuado balance hídrico de las pérdidas y las reposiciones de fluidos en este paciente. Tercero, se tiene que pedir un hematocrito. Diré pruebas cruzadas, en primer lugar, porque tiene un hematocrito bajo. Y solicitar de emergencia que nos provean el banco de sangre en una afiliación de emergencia. Acuérdense que no vamos a conseguir ni siquiera donantes. Nos tienen que apoyar banco de sangre con 2 paquetes globulares para quirófano. Entonces, esa sería la recomendación y sería una interconsulta a UCI, dado el caso que se requiera que el paciente posterior a la cirugía tenga que pasar a cuidados intermedios. Esas serían las respuestas que tendrían que hacer tanto para lo que es lo que respecta al ASA como a las recomendaciones que se tienen que dar para que tener los 2.5. Pregunta 13. Dice la misma. Se recibe una paciente de emergencia en quirófano, ¿no? que es traída de emergencia con el diagnóstico de apendicitis aguda.
Se aprecia su ingreso porque la paciente no puede abrir la boca porque tiene antecedentes de una cirugía maxilofacial por un traumatismo hace 2 años. Se aprecia una abertura bucal de 3 centímetros, o sea, es una abertura bucal pequeña. El paciente es un varón de 25 años. ¿Cómo se plantearía el manejo de la vía aérea del paciente? ¿Y cómo se planificaría la anestesia en este paciente? En primer lugar, la vía aérea del paciente probablemente sea no solamente una intubación difícil, sino una ventilación difícil por la limitación de la apertura bucal. ¿Qué me dice el algoritmo para este tipo de paciente? De que debo tener mi coche de vía aérea difícil, que debo tener dispositivos supraglóticos de segunda y tercera generación para colocar en el caso yo tenga que ventilar a este tipo de paciente. Y tercero, tener un fibrobroncoscopio, un videolaringoscopio para poder hacer la laringoscopía en un espacio muy reducido por una apertura bucal limitada. ¿Y cómo planificaríamos la anestesia? En este caso, se habla con el cirujano en el paciente, se ve los riesgos que tiene de intubar o hacer un manejo de vía aérea en este paciente, y lo que se propone es una anestesia regional para este tipo de intervención quirúrgica, ¿no? Se propone o una raquidia o una anestesia epidural para que, y coordinando con el cirujano y el paciente, explicándole de que no se le puede poner general por lo que tiene una vía aérea difícil, y se le dice también al cirujano que debe hacer la cirugía lo más rápidamente posible para que no haya ningún disconfort en el paciente. Entonces, esa sería la pregunta 3 y tendrían que responder de esa manera para tener los 2.5. Con respecto a la pregunta 14, dice, en el algoritmo de la vía aérea difícil, cuando un paciente debe ser sometido a una intervención quirúrgica con anestesia general, y el paciente tiene predictores de intubación difícil, de ventilación difícil, que indica el algoritmo a seguir. El algoritmo es preciso. Dice que si yo tengo un paciente que tiene muchos predictores de intubación y de ventilación difícil, yo no puedo administrarle los medicamentos que usualmente usamos, hipnóticos, relajantes musculares, provocar parálisis muscular para poder intubar al paciente porque tenemos predictores de dificultad. ¿Qué es lo que plantea el algoritmo? En primer lugar, plantea una sedación al paciente y proceder a una intubación despierta. Es lo que señala el algoritmo. Si es que se descarta la posibilidad de que ese procedimiento quirúrgico no se pueda hacer con una anestesia regional. Si se descarta esa opción de que el procedimiento quirúrgico no puede ser realizado con anestesia regional, lo que se procede es a hacer el manejo de la vía aérea con sedación consciente, o sea, el paciente se le seda, el paciente está consciente en todo momento para poder hacer la intubación de manera despierta. Eso es lo que dice el algoritmo con predictores de intubación y ventilación difícil. Son los 2.5 de esa pregunta. ¿Ok? Entonces, eso era lo que tenían que responder en los casos clínicos con las 4 preguntas que se les planteó en el examen. ¿Alguna duda al respecto para empezar la clase? ¿Preguntas, chicos, alguna? ¿Está todo claro? El tema que vamos a desarrollar hoy ya pertenece a la segunda unidad. Es el tema de opioides.